El lenguaje. Acá vamos a hablar del lenguaje como una herramienta de acción. ¿Está bien? Vamos a hablar del lenguaje, de cómo utilizarlo, de los distintos tipos de lenguajes que hay, de los actos lingüísticos. En fin, esto va a ser un curso muy intensivo del lenguaje. Mejor léanlo a Rafael Echeverría hablar de esto, pero de todos modos creo que de nuevo les va a servir para identificar temas que pueden querer mejorar y para mejorarlos. Claro. En el lenguaje hablamos de las dos caras de una misma moneda, el lenguaje descriptivo y el lenguaje generativo. El lenguaje descriptivo, como lo dice su nombre, nos sirve para ver las cosas, analizarlas y describirlas. El lenguaje generativo es el que usamos para crear cosas. Crear cosas, sí. El lenguaje crea cosas. El lenguaje transforma el mundo. A través del lenguaje empiezan los grandes cambios que queremos aplicar. En una conversación empiezan las cosas. Por ejemplo, algo les conté en la introducción sobre este curso. Un día se me ocurrió darles desarrollo personal a los alumnos de agronomía. En realidad se le ocurrió a mi amigo Carlos Ferrari, que fue el que empezó a diseñar el curso. Yo lo ayudé y otros también colaboramos. Pero un día resolví ser docente y fui a hablar con el decano y esa conversación generó esto. ¿Por qué? Y porque yo a lo mejor ya tenía algunos conocimientos y yo fui a hacerle pedidos, a hacerle ofertas. Y bueno, eso genera una realidad distinta, que es esta materia en zootecnia o este curso en agronomía. Es una realidad distinta a partir de una conversación que tuve yo con el decano, o tal vez con la conversación que tuvimos con Carlos Ferrari al inicio de todo esto. La primera diferencia entre los lenguajes descriptivo y generativo es la temporalidad. El lenguaje descriptivo generalmente viene después de los hechos y de las acciones. El lenguaje generativo viene antes, es para hacer cosas. El lenguaje descriptivo es para ver las cosas, para analizar las cosas como ya son, y el lenguaje generativo es para crear nuevas realidades. El lenguaje descriptivo es el que usamos para describir lo que percibimos afuera o lo que pensamos o lo que sentimos. Está orientado a buscar la causa del efecto. Me gusta esto, esto es lindo, esto está caliente, esto está frío, qué lindo aquello, qué grande, qué buena soja. Ese tipo de lenguaje. El lenguaje generativo es el que hacemos para que pasen cosas, para modelar el futuro o para modelar nuestra identidad. En la relación causa-efecto está orientado a generar el efecto. Entonces es que cuando decimos vamos a pulverizar para, o voy a hacer un curso de comunicación para mejorar algo. Cuando decimos que sí, cuando decimos que no, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Es importante tener en cuenta que no hay uno mejor que otro, que hay distintas ocasiones y distintos momentos y a veces los confundimos y tenemos falsas expectativas. Lo importante es saber usar la capacidad de análisis del lenguaje descriptivo y el poder generativo del lenguaje. Y acá les voy a dar un pequeño ejemplo. Si yo digo tengo sed, eso sería el lenguaje descriptivo y tal vez a alguien se le ocurriría traerme un vaso de agua. Ahora, si yo mirara a ese alguien y le dijera, ¿me podés traer un vaso de agua? ¿Cuál sería la forma del lenguaje más efectiva para que yo tenga mi vaso de agua y deje de tener sed si me lo tomo? Esto vamos a entrar en un poquito más de detalle. A ver, no importa en qué idioma estemos hablando, todo se resume en 6 actos lingüísticos.
que vamos a detallar un poquito. Todo nuestro lenguaje se resume en esos 6 actos lingüísticos. Los 2 primeros que están en rojo son los del lenguaje descriptivo, los actos lingüísticos del lenguaje descriptivo. El primero que vamos a analizar es el que son las afirmaciones. Las afirmaciones son las cosas del mundo de los hechos que describimos. Ejemplo, le estoy hablando a una cosa que es una pantalla de una computadora. Es un hecho, es una pantalla de una computadora. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes que la viera podría decir que es la pantalla de una computadora. ¿Está bien? Ustedes son estudiantes de zootecnia. Es un hecho, porque están inscritos en esta materia y el Xiu Guaraní les permitió inscribirse porque tienen las correlativas y porque son estudiantes de zootecnia. ¿Está bien? Esos serían afirmaciones. Bueno, el otro son los juicios. El otro acto lingüístico del lenguaje descriptivo son los juicios. Los juicios son los que nos permiten, es el mundo que interpretamos, es lo que interpretamos, lo que nosotros opinamos sobre las cosas, es nuestra opinión sobre las cosas. Lejos está de ser la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque ¿conocen gente que habla de sus opiniones como si fueran la verdad? ¿Y qué le genera? Ganas de conversar con esas personas, ganas de relacionarse con esas personas. Hay un muy lindo ejercicio para hacer con esto, que es mirar programas periodísticos. En los programas periodísticos, por ahí nos incomodan algunas cosas, o por lo menos a mí lo que me pasa es que me incomoda mucho algunas cosas. Y yo me he dado cuenta que lo que a mí me incomoda es cuando los periodistas dan sus opiniones como si fueran hechos. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, hay programas y hay periodistas que hablan de hechos. Y hay programas y periodistas que dan opiniones como si fueran hechos. Y eso a mí personalmente me incomoda y creo que a todos nos incomoda. Yo me acostumbré a escribir, sobre todo en lenguaje escrito es mucho más fácil. Cuando voy a dar una opinión, creo que, me parece que, yo opino tal cosa. Y les puedo asegurar que es buenísimo y que ayuda mucho a mejorar las relaciones. Las declaraciones tienen que ver con el mundo que buscamos crear. Entonces, cuando declaro voy a hacer algo, voy a sembrar maíz en el lote 15, voy a recorrer la soja del campo La Paisanita. Esos son declaraciones. También son declaraciones el sí y el no. También son declaraciones el perdón, el amor. Entonces, cuando declaramos amor, las cosas cambian. Cuando decimos que sí o cuando decimos que no, estamos creando un mundo distinto. Cuando decimos voy a recorrer los lotes de soja, estamos creando un mundo distinto, en otro nivel, pero estamos asumiendo un compromiso. ¿Está? Entonces, las declaraciones, los declaratorios, lo que tiene que ver con el mundo que queremos crear. Ese es el primero de los actos lingüísticos que vamos a ver del lenguaje generativo. Por último, lo que solemos llamar POP, pedidos, ofertas y promesas. Ese es el mundo de las acciones que generan resultados. Es el mundo donde en vez de decir tengo sed, pedimos un vaso de agua. Es el mundo donde decimos, en vez de decir hace calor, pedimos que prendan el aire acondicionado. O decimos, ¿querés que prenda el aire acondicionado? Que sería una oferta. O decimos, voy a conseguir una escalera para enchufar el aire acondicionado que está allá arriba. Esa es una promesa. Si no, nos hubiéramos quedado en el tengo calor y nadie hace nada. Entonces, esos son pedidos, ofertas y promesas. Eso es el mundo de las acciones que generan los resultados. Eso es lo que tenemos que hacer cuando queremos conseguir algo. Fíjense cuántas veces
lo usamos incorrectamente. Y no es que esté bueno o mejor el generativo que el descriptivo. Son distintos y tienen una utilidad distinta. ¿Y saben qué? A ustedes, cuando sean asesores, les van a pagar por sus juicios, porque el 99% de las cosas que van a emitir de su boca como profesionales son juicios. Y saben que les van a pagar en función de la calidad de los juicios que emiten. ¿Está bien? A algunos les va a tocar gestionar, ser gerentes de alguna empresa agropecuaria o algo por el estilo, y van a tener que usar mucho más el lenguaje generativo. Pero a los que sean asesores o consultores, les van a pagar por sus juicios y van a vivir de sus juicios. Y tienen que hacer que sus juicios sean buenos y tienen que laburar para tener buenos juicios, porque en función de eso les van a pagar o los van a contratar. Esto es redundante, pero es sumamente importante en el mundo de las relaciones. Tener maestría en distinguir juicios de afirmaciones les permite alcanzar mayor productividad en las relaciones. Los juicios no son afirmaciones, no los confundan. Nosotros vivimos nuestros juicios como verdades muchas más veces de las que realmente son verdades. En la mayoría de los casos son opiniones. Y la opinión de los otros es la opinión de los otros. Y darle exagerado valor a la opinión de los otros a veces nos hace sufrir mucho. Hay muchos que sufren por las opiniones de los otros. Los juicios no son afirmaciones, no son ni verdaderos ni falsos, son juicios. Los juicios, repito, ténganlo en cuenta cuando reciban un juicio negativo, cuando alguien les diga algo malo, no son ni verdaderos ni falsos, son juicios. Y no es que no sean importantes, recién les dije todo lo importante que eran, pero los juicios de ustedes van a ser también verdaderos y falsos, o falsos. Pero cuando nos emite un juicio una persona, no son ni verdaderos ni falsos. Por supuesto que nosotros le vamos a dar diferentes autoridades a diferentes personas en función de la relación que tengamos. Pero aún en la relación más importante y todo lo demás, van a seguir siendo juicios. Va a seguir siendo la opinión de la persona que yo más amo en este mundo, puede tener un juicio distinto al mío y puede decírmelo y lo que tengo que elaborarlo es como un juicio, no como una verdad.